Bueno, arrancamos con el cuentito de la noche. Se llama Mi hermana y los cuentos, historia de Martín y su hermana Florencia. Si hay algo insoportable es mi hermanita y su manía de contar cuentos. No entiendo cómo mi abuela, que es su víctima preferida, puede aguantarla. Y eso que mi abuela sabe de cuentos un montón, pero al lado de mi hermana se pone tan tonta como ella y hace caras de qué interesante, ay, qué susto, pero qué sorpresa, por cosas que son una pavada, o se ríe a carcajadas con los chistes, menos chistes que yo haya escuchado. Yo por lo general me salvo. Cuando mi hermana me viene a contar un cuento, le hago un poco de burla y enseguida se va llorando, aunque a veces la tengo que escuchar un rato para que me deje tranquilo. Como anoche, que mi hermana se vino a mi pieza diciendo que me iba a contar un cuento para que me pudiera dormir. Le dije que muchas gracias, que no necesitaba ningún cuento para dormir, porque ya estaba muerto de sueño, pero no se fue. Le dije que mejor me lo contara mañana, pero no se fue. Le dije que la iba a echar a patadas, pero no se fue. Le dije que me lo contara y me lo contó. Empezó diciendo que era un cuento de príncipes y princesas, que le había contado la maestra. Que era de príncipes y princesas le creí, porque no sabe contar otra cosa. Que se lo había contado a la maestra, no, porque siempre inventa todo. Me hizo sentar en la cama y empezó. Había una vez una princesa que se llamaba Teresa, que se quería casar con un príncipe que se llamaba Felipe. Y le pregunté, para apurarla, ¿y qué? ¿Y qué pasó? Que se casaron, me contestó, como si yo fuera tonto y ella muy viva. ¿Cómo se casaron?, insistí. Así, nene, que el príncipe Felipe se casó con la princesa Teresa. Otra vez me trató de tonto. ¿Y el cuento? Y terminó, contestó, simplemente. ¿Cómo terminó? Le pregunté sin poder creer que me hubiera salvado de un cuento interminable. Así terminó, que la princesa Teresa se casó con el príncipe Felipe. Y ahí aproveché la oportunidad para recordarle que ella no sabía contar cuentos, que los cuentos se empiezan por el principio y no por el final, y que si quería contar un cuento tenía que contar todo lo que había pasado a la princesa. No sé por qué cometí ese error. Me empezó a contar todo lo que había pasado a la princesa. La princesa nació un día a la mañana y su mamá al verla le dijo, ¡qué hermosa princesa! Te llamarás Teresa. Y la apoyó sobre la mesa. Esto lo agregó porque le encantaba hacer versitos, pero inmediatamente le hice ver la estupidez que había dicho. ¿Qué ¿Qué se le iba a comer a la hija?, le pregunté. No, nene, le iba a cambiar los pañales porque era chiquita. Debo reconocer que la respuesta fue muy inteligente, pero siguió con los versitos. Teresa, quédate quieta, que te voy a dar la teta. Eso fue demasiado. Me quería hacer creer que la maestra le había contado un cuento con la palabra teta. Si esa palabra no se dice en los cuentos, teta. Le dije, mentirosa, inventora, pero no le importó. Solo sirvió para que se trabara y repitiera 100 veces lo mismo. Entonces la princesa comió y después se durmió, y después se despertó y lloró, y entonces comió, y otra vez se durmió, y se despertó, y otra vez lloró, y comió, y otra vez se durmió. La destrabé con un almohadonazo en la cabeza y le expliqué con paciencia cómo hace mi abuela que me tenía que contar las cosas importantes que pasaban en el cuento. Por ejemplo, como la princesa Teresa había conocido al príncipe Felipe. ¿Y sabes qué me dijo?
un día la princesa se puso un sombrero y justo pasaba un heladero. Dale con los versitos. Era Felipe. Me dijo que Felipe era un heladero, la mentirosa. Si ella había dicho que Felipe era un príncipe. Esta vez se equivocó y se esquivó el almohadón que le tiré, pero se dio cuenta de que yo estaba furioso porque trató de arreglarla enseguidita. Lo que pasó, me explicó tartamudeando, es que Felipe era un príncipe, pero una bruja muy mala lo había convertido en heladero. Era razonable, la dejé seguir. Entonces Felipe le preguntó al vigilante. ¿Quién era el vigilante?, pregunté impaciente. El vigilante era el rey, me contestó. Creí que había entendido, la bruja muy mala también había convertido al rey en vigilante. Pero no, ella dijo que el rey era rey y vigilante las dos cosas. Eso ya no fue razonable, pero la dejé seguir. Y entonces Felipe le preguntó al vigilante, ¿quién es esa? Es Teresa la princesa. ¡Qué belleza! Ufa, con los versitos. Y entonces se enamoraron y se cansaron. Terminó. ¿Y la bruja?, le pregunté. No, bruja no había, me contestó, lo más tranquila. Ahí los almohadonazos fueron varios. ¿Qué se creía? ¿Que yo era tonto? Primero me dice que había una bruja. Después me dice que no había. Una cosa es aguantar un cuento y otra cosa muy distinta es que tu hermana chiquita te tome el pelo. Creo que se asustó porque trató de arreglarla, pero le salió mal. Lo que pasa es que era verano, me dijo, y si ahora me vas a decir que con el calor la bruja se derritió como un helado. No, como era verano, la bruja no estaba, se había ido de vacaciones. Ya no quise escuchar más. Me metí en la cama y me tapé la cabeza con la almohada, pero ella no estaba dispuesta a frenar hasta el final. Pero antes de irse siguió. Le dijo a Felipe, si vos vendés muchos helados, te podés convertir en príncipe otra vez. Y Felipe le vendió muchos helados al vigilante, que era gordo, y se convirtió en príncipe y se casó con Teresa. Y colorín colorado, se tomaron los helados. Y ahí se me ocurrió la mejor venganza. Saqué la cabeza de abajo de la almohada y le dije, pero ese cuento no puede terminar así. ¿Por qué?, preguntó. Yo sabía que iba a caer en la trampa, porque el que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Mi hermana se fue llorando y yo me fui a dormir. Pensé que por unos cuantos días me iba a salvar de los cuentos, pero me equivoqué. Apenas se levantó a la mañana siguiente, me dijo que mientras dormía se había acordado bien de cómo era el cuento y que yo tenía razón. La bruja no se había ido de vacaciones, se había enfermado de sarampión. Y ahí nomás, entre tostadas y sorbos de café con leche, me lo volvió a contar. Y colorín colorado, este cuentito ha terminado. Es un cuentito de los abuelitos para esta cuarentena. Que tengan un buen noni noni.